Trump acaba de cometer el error estratégico más grave de su carrera política y lo más extraordinario es que ni siquiera se ha dado cuenta. Mientras él celebraba su regreso a la Casa Blanca con amenazas de aranceles del 25% contra México y Canadá, algo sin precedentes estaba ocurriendo en las capitales de Ottawa y Ciudad de México. Por primera vez en la historia moderna de América del Norte, los dos vecinos de Estados Unidos decidieron coordinar una respuesta conjunta que podría paralizar la economía estadounidense en cuestión de semanas. Hoy les voy a explicar exactamente cómo funciona esta trampa económica y por qué Estados Unidos ya no puede escapar de ella. Bienvenidos. Soy economista y llevo décadas estudiando cómo funciona realmente el sistema capitalista global. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa comercial entre tres países. Es el momento en que las contradicciones acumuladas durante décadas de integración económica finalmente explotan en la cara de quienes diseñaron el sistema pensando que siempre lo controlarían. Y necesito que entiendan algo fundamental antes de continuar. Las crisis del capitalismo no son accidentes ni errores de cálculo. Son el resultado inevitable de un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas, la acumulación sobre la estabilidad, el corto plazo sobre el largo plazo. Y lo que estamos viendo entre Estados Unidos, México y Canadá es un ejemplo perfecto de cómo estas contradicciones eventualmente se manifiestan de maneras que nadie anticipó. Déjenme explicarles el contexto. Estamos en diciembre de 2025. Donald Trump regresó a la presidencia hace apenas unas semanas y su primera gran movida fue amenazar con imponer aranceles masivos a sus dos vecinos. Es la misma retórica que usó en su primer mandato, pero esta vez las condiciones son completamente diferentes. Lo que cambió no fueron las palabras de Trump, lo que cambió fue la estructura económica de América del Norte. Y aquí es donde necesito que presten mucha atención, porque lo que voy a explicarles revela cómo funciona realmente el poder en las relaciones económicas internacionales. Para entender por qué Canadá y México ahora tienen el poder de poner en jaque a Estados Unidos, necesito llevarlos un poco hacia atrás en la historia. En 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la idea era simple. Estados Unidos sería el centro del sistema. México proporcionaría mano de obra barata. Canadá proporcionaría recursos naturales y las corporaciones estadounidenses se beneficiarían de ambos mientras mantenían el control. Los economistas de Washington celebraron lo que llamaron una nueva era de prosperidad compartida. Pero la prosperidad nunca fue compartida. Fue extraída de los trabajadores mexicanos y canadienses y transferida a los accionistas estadounidenses. Es la historia clásica del capitalismo. Los beneficios se privatizan mientras los costos se socializan. Pero aquí está lo que los arquitectos de ese sistema no anticiparon. Cuando integras economías durante 3 décadas, no solo creas dependencia en una dirección, creas interdependencia. Un automóvil promedio fabricado en América del Norte cruza las fronteras entre los tres países entre 6 y 8 veces durante su proceso de producción. Las partes metálicas se estampan en un país, se ensamblan parcialmente en otro, reciben componentes electrónicos en un tercero. Esta integración no fue accidental, fue diseñada por las corporaciones para maximizar ganancias, pagando los salarios más bajos posibles en cada etapa. Era un sistema brillante desde la perspectiva del capital, pero nadie pensó qué pasaría si algún día ese sistema se usara en contra de quienes lo diseñaron. Permítanme darles un ejemplo concreto. General Motors tiene una planta en Silao, México, que produce transmisiones. Esas transmisiones viajan a una planta en Ontario, Canadá, donde se instalan en motores.
Luego esos motores van a Michigan, donde se integran en vehículos, pero los asientos vienen de Puebla, México, y el sistema electrónico viene de Querétaro. Si cualquier eslabón de esta cadena se rompe, toda la producción se detiene. No hay inventarios de respaldo. El sistema fue diseñado para ser eficiente, no para ser resiliente, y esa decisión de priorizar la eficiencia sobre la seguridad fue tomada por ejecutivos que querían maximizar las ganancias trimestrales, no por ingenieros preocupados por la estabilidad a largo plazo. Es lo que los economistas llamamos el problema de la optimización excesiva. Cuando eliminas toda la redundancia de un sistema para hacerlo más eficiente, también eliminas su capacidad de sobrevivir a cualquier perturbación. Lo que esto significa es devastador para la posición negociadora de Estados Unidos. Si Trump impone aranceles del 25%, no está grabando productos extranjeros. Está grabando componentes que las fábricas estadounidenses necesitan para funcionar. Cada arancel se convierte en un impuesto que las empresas estadounidenses pagan y que eventualmente trasladan a los consumidores en forma de precios más altos. Un estudio reciente calculó que una familia estadounidense promedio pagaría aproximadamente $2,600 adicionales al año si estos aranceles se implementan completamente. Eso es dinero que sale directamente del bolsillo de los trabajadores que Trump dice querer proteger. Y aquí está la ironía más cruel de todas. Los aranceles que supuestamente protegen a los trabajadores estadounidenses terminan siendo un impuesto regresivo que afecta más a las familias de menores ingresos, porque ellas gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en bienes de consumo. Ahora déjenme contarles qué descubrí sobre lo que está pasando entre Ottawa y Ciudad de México. La semana pasada hubo una serie de llamadas telefónicas entre funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. La información que obtuve revela algo extraordinario. Canadá y México acordaron coordinar sus respuestas a cualquier acción arancelaria de Estados Unidos. No van a responder por separado, van a responder juntos al mismo tiempo con medidas diseñadas para maximizar el impacto en la economía estadounidense. Establecieron lo que internamente llaman un protocolo de respuesta sincronizada, un mecanismo que les permite actuar en paralelo, sector por sector, de manera que el impacto combinado sea mayor que la suma de las partes individuales. Esto nunca había pasado antes. Durante décadas, Estados Unidos pudo negociar con México y Canadá por separado, jugando a uno contra el otro. Era la clásica estrategia de dividir para conquistar. Si México no aceptaba ciertas condiciones, Washington amenazaba con favorecer a Canadá. Si Canadá se resistía, amenazaba con acercarse más a México. Funcionaba perfectamente porque ambos países temían quedar excluidos. Pero esa estrategia ya no funciona cuando tus dos oponentes deciden actuar como uno solo. Y lo que hace esta coordinación particularmente peligrosa es la complementariedad de ambas economías. México tiene lo que Canadá no tiene y viceversa. Juntos cubren prácticamente todas las vulnerabilidades de la economía estadounidense. Permítanme darles números específicos. El comercio total entre Estados Unidos y sus dos vecinos supera el $1 billón anuales. México solo representa más de 800,000 millones. Canadá añade otros 700,000 millones. Estamos hablando del 30% de todo el comercio internacional de Estados Unidos, concentrado en dos países que ahora están coordinando su estrategia. China, con todo el ruido que Trump hace sobre ella, representa menos comercio con Estados Unidos que México solo. Esto es algo que los medios estadounidenses raramente mencionan porque contradice la narrativa de que China es la gran amenaza económica.
La verdadera vulnerabilidad de Estados Unidos no está al otro lado del Pacífico, está justo en sus fronteras norte y sur, pero los números agregados no cuentan toda la historia. Lo verdaderamente importante es qué tipo de productos cruzan esas fronteras y cuán difícil sería reemplazarlos. Canadá suministra a Estados Unidos el 60% de su petróleo importado a través de oleoductos que alimentan refinerías específicamente diseñadas para procesar crudo canadiense. Si Canadá reduce ese flujo, esas refinerías no pueden simplemente cambiar a petróleo de Arabia Saudita. Tendrían que hacer inversiones de miles de millones de dólares para adaptar sus instalaciones, un proceso que tomaría años. Mientras tanto, la gasolina escasearía y los precios se dispararían. Y no estamos hablando de un inconveniente menor. Estamos hablando de la capacidad de los estadounidenses de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela, de mantener funcionando la economía más básica. México, por su parte, es el principal proveedor de componentes manufacturados para la industria estadounidense. Las fábricas de automóviles en Michigan, Ohio y Kentucky dependen de estas piezas como un cuerpo humano depende de la sangre. Los fabricantes de equipos médicos no pueden funcionar sin componentes mexicanos. Y aquí hay algo que pocos estadounidenses saben. Muchos de los dispositivos médicos que salvan vidas en hospitales de todo el país tienen componentes críticos fabricados en ciudades mexicanas como Tijuana y Ciudad Juárez: respiradores, monitores cardíacos, equipos de diálisis. Interrumpir esa cadena de suministro no sería solo un inconveniente económico, podría literalmente costar vidas. Los dos países han identificado lo que llaman puntos de presión máxima, sectores específicos donde una interrupción tendría consecuencias políticas inmediatas, y estos puntos de presión están concentrados en los estados que votaron por Trump. No es coincidencia, es estrategia deliberada. Es aplicar la misma lógica que Estados Unidos ha usado durante décadas cuando impone sanciones a otros países: identificar las vulnerabilidades y presionar exactamente ahí donde más duele políticamente. El sector agrícola es el primer punto de presión. Estados Unidos exporta a México aproximadamente 25,000 millones de dólares en productos agrícolas cada año. La mayoría viene de estados del Medio Oeste que votaron masivamente por Trump. Si México impone aranceles de represalia, los agricultores estadounidenses pierden su principal mercado de exportación, y los agricultores ya están en una situación financiera precaria con deuda en niveles récord. Durante la primera guerra comercial de Trump, muchos agricultores sobrevivieron solo gracias a subsidios de emergencia que costaron a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares. Esos subsidios fueron esencialmente un rescate pagado por el público para compensar el daño causado por las propias políticas de Trump. Es el socialismo para los ricos que el capitalismo siempre practica pero nunca admite. El sector energético es donde Canadá tiene un poder enorme. Además del petróleo, Canadá exporta gas natural, electricidad y uranio para plantas nucleares. Si Canadá decide ralentizar permisos o aumentar inspecciones, los precios de la energía en el noreste de Estados Unidos subirían inmediatamente. Y esto ocurriría justo en invierno, cuando las familias más necesitan calentar sus hogares. Imaginen a millones de familias en Nueva York, Massachusetts, Vermont, recibiendo facturas de calefacción que se han duplicado. Imaginen el impacto político de eso justo antes de las elecciones de medio término. El sector automotriz es quizás el más devastador. Si México y Canadá implementan inspecciones exhaustivas en sus fronteras, cada camión que cruce tardaría horas adicionales. Las líneas de producción en Estados Unidos se detendrían en días, y todo esto sería completamente legal.
México y Canadá tienen todo el derecho soberano de inspeccionar lo que entra y sale de sus países. No estarían violando ningún tratado, ninguna ley internacional. Simplemente estarían ejerciendo su soberanía de una manera que resulta muy inconveniente para su vecino. Durante décadas, Estados Unidos asumió que su tamaño económico le daba una ventaja insuperable. Podía imponer su voluntad porque los otros países no tenían opciones. Esa suposición ya no es válida. El mundo ha cambiado de maneras que Washington no anticipó. México ha estado diversificando sus relaciones económicas durante años. Tiene tratados de libre comercio con más de 50 países. La inversión china en México ha crecido exponencialmente. Las empresas coreanas y japonesas están estableciendo plantas manufactureras en territorio mexicano. México ya no depende exclusivamente de Estados Unidos. Y lo que es más importante, México ha desarrollado una clase empresarial sofisticada que entiende los mercados globales y sabe cómo navegarlos. Ya no es el país de maquiladoras básicas que era en 1994. Es una potencia manufacturera con capacidades tecnológicas cada vez más avanzadas. Canadá también ha estado buscando alternativas. Ha firmado acuerdos con la Unión Europea y los países del Pacífico y tiene minerales críticos para la transición energética que China, India y Europa quieren desesperadamente. Litio, cobalto, níquel, tierras raras, los materiales sin los cuales no puede haber vehículos eléctricos, ni baterías, ni energía renovable. Si Estados Unidos se vuelve un socio difícil, Canadá tiene otros compradores esperando con los brazos abiertos y las chequeras listas. En Canadá, mostrarse firme ante Trump es excelente política interior. Los canadienses están hartos de ser tratados como subordinados. Las encuestas muestran que la opinión pública canadiense sobre Estados Unidos está en mínimos históricos. Cada amenaza de Trump, cada insulto, cada demanda unilateral solo fortalece el sentimiento nacionalista canadiense. Un político canadiense que ceda ante Trump pierde votos, uno que se le enfrente los gana. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum heredó una tradición de política exterior independiente. Ceder ante Trump sería visto como humillación nacional. Además, está el resentimiento histórico. México perdió más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos en el siglo XIX. California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado. Todo el suroeste estadounidense era territorio mexicano hace menos de 200 años. Esa memoria no ha desaparecido. Y cuando Trump habla de México con desprecio, cuando amenaza y humilla públicamente, está alimentando un nacionalismo mexicano que hace políticamente imposible cualquier concesión. Cada insulto de Trump fortalece la posición de quienes en México argumentan que hay que buscar otros socios, que la dependencia de Estados Unidos es peligrosa, que el futuro está en la diversificación. Las grandes empresas que dependen del comercio con México y Canadá están aterradas. General Motors, Ford, Caterpillar, Apple, todas tienen operaciones que serían devastadas. Sus ejecutivos han estado haciendo llamadas desesperadas a la Casa Blanca, advirtiendo sobre las consecuencias. Han contratado ejércitos de lobistas para tratar de moderar la posición de Trump. Pero aquí está la contradicción fundamental. Ellas mismas crearon la dependencia que ahora las hace vulnerables. Durante décadas movieron producción para reducir costos. Construyeron las cadenas de suministro integradas que ahora son imposibles de desmantelar y ahora no tienen cómo defenderse sin admitir que sus propias decisiones crearon esta vulnerabilidad. Es la trampa perfecta que el capitalismo se tendió a sí mismo. Según un análisis de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, si Trump implementa los aranceles y ambos países responden,
La economía estadounidense perdería aproximadamente 2 millones de empleos en 2 años. La industria automotriz perdería 300.000, la agricultura 150.000, la manufactura electrónica 200.000. El comercio minorista perdería cientos de miles más porque los consumidores reducirían sus compras ante precios más altos. Y estas pérdidas se concentrarían en estados que votaron por Trump. Los mismos trabajadores que creyeron en sus promesas serían los primeros en perder sus empleos. Es una ironía cruel, pero es la consecuencia lógica de políticas diseñadas para ganar elecciones, no para resolver problemas económicos reales. Déjenme proyectar los escenarios posibles. El primero es la retirada táctica. Trump modera su posición. Los aranceles se implementan a un nivel menor. México y Canadá responden proporcionalmente. Eventualmente todos declaran victoria. Este escenario requiere que Trump esté dispuesto a parecer que retrocede, algo que va contra toda su personalidad política. El segundo escenario es la escalada controlada. Trump implementa los aranceles como prometió. México y Canadá responden. Hay daño económico significativo. Los precios suben. Algunos trabajadores pierden sus empleos. Hay protestas y descontento. Eventualmente, después de meses de dolor, las partes negocian un acuerdo similar al que tenían antes. Este es el escenario más probable, pero el costo lo pagan los trabajadores y consumidores, no los políticos que toman las decisiones, ni los ejecutivos que presionan por sus intereses. El tercer escenario es la fragmentación. Trump no retrocede. México y Canadá deciden reorientar sus economías hacia otros socios. México acelera su integración con China y los BRICS. Canadá fortalece sus lazos con Europa. Las cadenas de suministro norteamericanas se rompen permanentemente. Este escenario cambiaría fundamentalmente la posición geopolítica de Estados Unidos en el mundo. Un país que no puede mantener relaciones funcionales con sus propios vecinos difícilmente puede liderar alianzas globales. El modelo de integración económica norteamericano fue diseñado para beneficiar a las corporaciones, no a los trabajadores. Permitió que las empresas buscaran los costos más bajos cruzando fronteras, que pagaran salarios de miseria a trabajadores mexicanos mientras mantenían precios altos para consumidores estadounidenses. Las ganancias corporativas se dispararon a niveles sin precedentes. Los ejecutivos recibieron bonos obscenos, los accionistas vieron multiplicarse sus fortunas, pero los trabajadores vieron cómo sus salarios se estancaban y sus empleos se volvían más precarios. En los tres países la historia fue la misma. Los beneficios del comercio fueron capturados por unos pocos mientras los costos fueron distribuidos entre muchos. La tragedia es que las políticas de Trump no van a ayudar a estos trabajadores, van a empeorar su situación. Los aranceles van a aumentar los precios, las represalias van a destruir empleos, las cadenas de suministro rotas van a crear escasez y al final los únicos que se beneficiarán serán los abogados comerciales que cobran fortunas por navegar la complejidad burocrática que estas políticas crean. México y Canadá, al coordinar su respuesta, están demostrando que el poder de Estados Unidos tiene límites, que la era en que Washington podía dictar términos al resto del continente está llegando a su fin, que incluso los vecinos más cercanos de la superpotencia tienen opciones y están dispuestos a usarlas. Es un momento histórico, un punto de inflexión en las relaciones de América del Norte. Los próximos meses van a ser turbulentos. Habrá amenazas y contraamenazas. Habrá discursos encendidos y negociaciones secretas. Pero al final, la economía impondrá su propia lógica. La interdependencia que se construyó durante 3 décadas no puede destruirse con decretos presidenciales. México, Canadá y Estados Unidos están condenados a entenderse porque sus economías están demasiado entrelazadas para separarse sin un costo que ninguna sociedad puede soportar.
Los que crearon este sistema pensaron que siempre lo controlarían. Ahora están descubriendo que las fuerzas económicas que desataron tienen su propia dinámica. Lo que estamos observando no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, solo que ahora las consecuencias están golpeando a quienes pensaron que siempre estarían protegidos. Y esa es quizás la lección más importante de todo lo que está pasando entre Estados Unidos, México y Canadá en este momento crucial de diciembre de 2025.